es donde se sintetizan las proteínas. Tiene más retículo endoplásmico que el linfocito B, porque produce grandes cantidades de su inmunoglobulina. Entonces ya vimos un poquito de la estructura. Si ustedes ven en el suero y cuantifican las proteínas del suero, pues la principal o la más abundante sería la albúmina azul. Pero además hay otras proteínas que son también globulinas. Por ejemplo, se conocen las globulinas alfa, beta, y en realidad las inmunoglobulinas forman parte de la familia de las gamma globulinas. Por estructura se conocen así como gamma globulinas. La estructura ya también la vimos. Esta es una representación esquemática, obviamente no es en 2 dimensiones los anticuerpos, pero para entenderlos mejor, así los dibujamos. Pues nosotros vimos que tienen 2 cadenas pesadas y seguimos aquí el cursor. Aquí voy mostrando las cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, ¿de acuerdo? De las cadenas pesadas tenemos los dominios constantes, el constante 3 en cada una de ellas, el constante 2 en cada una de ellas, constante 1 en cada una de ellas. Y finalmente, la región donde está el sitio de reconocimiento del receptor es la región variable pesada, BH por la sigla en inglés heavy. Por su parte, las cadenas ligeras tienen una región constante, CL, por sus siglas en inglés constant light, y una región variable, que es la BL, por sus siglas en inglés variable light. ¿Sabes? Y en estas regiones son las regiones donde se reconoce el antígeno. Entonces yo les dije que todos los anticuerpos son iguales con excepción de las regiones de reconocimiento del antígeno, ¿no? Pero en realidad podemos ser todavía más específicos. De las regiones variables, tanto las ligeras y las pesadas, no toda la región variable es la que reconoce el antígeno, porque el antígeno es chiquitito, ¿no? De hecho, en las regiones variables, tanto pesadas como ligeras, están estas regiones que son las que efectivamente interaccionan con el antígeno, que se llaman las regiones hipervariables de las cadenas, las cadenas en este caso ligeras, y las regiones hipervariables de las cadenas pesadas. Que en realidad, esas regiones variables son diferentes, pero en regiones muy particulares, ¿sale? ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Entonces, la parte más donde se encuentran las cadenas variables, tanto pesadas como ligeras, se conoce como el FAB. ¿Vale? El FAB es la región del anticuerpo donde se encuentran las regiones variables y es la región del anticuerpo que reconoce al antígeno, el FAB. ¿Vale? Además, en la parte, digamos, final del anticuerpo están las regiones constantes de las cadenas pesadas que se conocen como la región FC, o región cristalizada. ¿Vale? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Pues queda clara la estructura? ¿Para qué dijo que era? ¿Perdón? La región FC, ¿para qué? ¿Puede repetir para qué era? Ya no digo. Ya ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, el FAB es donde se reconoce el antígeno. El FC, les adelanto, es el responsable de múltiples funciones del anticuerpo. Ahorita vamos a ver cuál. ¿Vale? Bueno. Entonces, el FAB o la fracción digerida con pepsina se le llama porque así fue el producto del estudio. Me faltó algo, decirles algo, perdón. El FC o las cadenas pesadas y las cadenas ligeras están unidas por puentes disulfuro. Y cada una de las unidades, las subunidades tanto constantes como variables, también tienen puentes disulfuro entre ellas. Son estas líneas amarillas, ¿vieron? Entonces tiene residuos de aminoácidos con azufre para hacer los enlaces de disulfuro. ¿Ah? Y tenemos entre la unión entre la región FC y la región FAB, una región que se llama región de bisagra. Esta región de bisagra le confiere elasticidad al anticuerpo para que tenga capacidad de ser móvil, ¿no? Ok. Entonces, el FAB tiene a las dos cadenas variables, tanto pesadas como ligeras, las tiene en duplicado, por eso normalmente se menciona como FAB2 por valencia 2. Pero bueno, son cuestiones que no nos interesan mucho. Aquí podemos ver dónde están ubicados los puentes disulfuro, como pueden ver, en las cadenas pesadas, en las cadenas ligeras,
entre el FC y el FAB, y aquí está la región de bisagra, ¿sabes? Esta caricatura está, me parece que en el ABAC o en el CUBI. Pues todos los libros de inmunología tienen este tipo de caricaturas, ¿sabes? Ahora, esa es la estructura general. Ahora vamos a ver los tipos de inmunoglobulinas que hemos estado platicando de manera indirecta, ¿no? El que más conocemos es el anticuerpo de clase IgG. IG es por inmunoglobulin o inmunoglobulina, y G es, como ya habíamos visto, como vimos hace rato, por la cadena pesada que tiene, la cadena pesada gamma o G. Entonces, los anticuerpos que tienen la cadena pesada G, pues se llaman IgG, ¿no? Y vean, aquí tenemos la IgG clásica, que tiene sus dos cadenas pesadas, que son las azules, ajá, y sus dos cadenas ligeras, que son las rojitas. Ajá. Sus regiones constantes y sus regiones variables, y su región de bisagra, ¿vale? Las IgG tienen una, dos, tres cadenas pesadas constantes y una cadena variable pesada, y las ligeras pues, son iguales, una constante ligera y una variable ligera. Esa es la IgG. La IgE, por ejemplo, la IgE, que tiene como cadena pesada la cadena epsilon o E, es muy similar a la IgG, pero vean que tiene 1, 2, 3, 4 regiones constantes pesadas. 1, 2, 3, 4 constantes pesadas y una variable pesada. Cada cadena pesada tiene 4 regiones constantes y una variable, mientras que para las IgG tienen 3. Es decir, una región constante más. ¿Sale? Lo demás es igual. ¿Sí me siguen? La IgA, la inmunoglobulina de clase A, también es muy similar a la IgG. La cadena pesada tiene 3 regiones constantes, pero tiene la característica que puede existir en monómero, así como la IgG, o puede existir en dímero. Es decir, que dos inmunoglobulinas se unen por un péptido que se conoce como la cadena J o la cadena de unión, la cadena de joint, ¿sabes? Entonces, normalmente el suero, si ustedes buscan en sus pacientes el suero, van a encontrar la IgA monomérica. Ajá. Pero si buscan la IgA, por ejemplo, en mucosa, en mucosa respiratoria, genital, urinaria, saliva, la inmunoglobulina de mucosa, la más abundante, es la IgA dimérica. Y esa es la que principalmente funciona para neutralizar y defenderlos de patógenos. ¿Sí queda clara la estructura de la IgA? Muy bien. La IgM, por su parte, es similar a la IgA, pero en lugar de ser dímero, es pentámero. Es decir, que 5 inmunoglobulinas se unen por enlaces disulfuro y también por una cadena de unión o cadena joint. Sí, tenemos 5 inmunoglobulinas. La cadena pesada M tiene 2, 3, 4 cadenas constantes como la IgE, pero la diferencia es que tiene 5 diferentes inmunoglobulinas cada molécula de IgM. ¿Queda clara las diferencias estructurales? Entonces yo les dije que la primera que saben producir los linfocitos cuando se vuelven plasmáticas es la IgM. Ya después pueden aprender a producir IgG o IgE o IgA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál creen que sea más eficiente? La IgM. La IgM de su compañero. ¿Todos están de acuerdo? ¿O no quieren votar? ¿Por qué? ¿Porque son más? No, porque tiene más cadenas. Tiene más cadenas, dice su compañera. ¿Okay? Pero eso no podría dificultar como al momento de que se adhieran o algo así. No propiamente. Es instintivo pensar, ¿no? Que IgM sería más eficiente porque tiene más valencia, hay más puntos de interacción con el antígeno. Pero yo les dije que son las primeras que producen los linfocitos, ¿no? Entonces, en realidad, algo que explica por qué la IgM es pentamérica es porque la inmunoglobulina, las regiones que interaccionan con el antígeno, tienen menos afinidad. ¿A qué me refiero con la afinidad? La afinidad es el punto de contacto. Por ejemplo, si tenemos este es el antígeno. ¿Ah?
y el anticuerpo lo agarra el antígeno en las regiones hipervariables que les dije, ¿no? La IgM en realidad estaría en las regiones hipervariables, digamos, interaccionando con 2 puntos, ¿no? Tiene una afinidad de 2. Pero si yo tengo 5 IgM, pues ya tengo 2 aquí, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Compenso esta baja afinidad. Los linfocitos B aprenden a agarrar este mismo antígeno, pero en lugar de agarrarlo de 2 puntos hipervariables, lo agarran de más, digamos 5 en este caso. Entonces, en este caso, ya la afinidad ha incrementado en la IgG, en la IgE, en la IgA. Entonces, la IgA, la IgG y la IgE tienen mayor afinidad que la inmunoglobulina IgM, pero tienen menos valencia. Valencia es el número de repetidos. ¿Sí queda clara la diferencia entre valencia y afinidad? Entonces, una forma de compensar la baja afinidad de la IgM es la valencia pentamérica, ¿no? Pero ya cuando se madura la afinidad, es decir, cuando los linfocitos B aprenden a agarrar con mejor afinidad a su antígeno, pues ya no necesitan la valencia pentamérica y pueden cambiar a monomérica o a dimérica. ¿Sí queda claro? Si eso no fuera suficiente, de las IgG hay 4 diferentes. La IgG1, la IgG2, la IgG3 y la IgG4. Y estructuralmente, pues varían en los puentes disulfuro, básicamente. ¿Sale? Y bueno, ya las características de cada una de ellas. No les dije de la IgD, porque la IgD es una inmunoglobulina que en realidad no sirve para nada prácticamente. Es la digamos, el molde que trae el linfocito B, pero nunca lo secreta como anticuerpo, ¿no? Entonces, la IgD en realidad es una inmunoglobulina que nunca es secretada. Entonces, primero lo que hacen es, los linfocitos cuando están en proceso de maduración tienen una IgD, pero ya después, cuando ya maduran, salen de la médula ósea como con la cadena IgM. Y ya después pueden aprender a producir IgG, IgE o IgA, ¿sale? Ok. Entonces, la IgA, también tenemos 2 tipos, IgGA1 y IgGA2, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con finalidad del curso como únicamente IgGA. Entonces, está dimérica y es principalmente importante en la inmunidad de mucosos, ¿vale? Normalmente dura aproximadamente 6 días en suero cuando se producen las infecciones. O sea, que sea importante en mucosas no significa que no está en suero. Significa que, por ejemplo, un individuo que se infecta con un patógeno que entra por las mucosas va a producir anticuerpos de clase IgA y va a tener IgA tanto en suero como en mucosas, ¿no? Y, por ejemplo, si un individuo produce IgG, también puede tener mucosas, pero en menor concentración. ¿Sí queda claro? Más o menos. Bueno, la concentración de IgA en suero es aproximadamente de 3.5 miligramos por mililitro. De IgE es monomérica y la principal función es la defensa contra parásitos, principalmente gusanos. ¿Se acuerdan de cuando vimos los eosinófilos? Las IgE se unen a los parásitos. Vamos a ver un poco de los mecanismos. Cuando un individuo está enfermo o tiene hipersensibilidad o alergia, los anticuerpos de IgE son los que reconocen al alergeno, principalmente. Por ejemplo, si son alérgicos a camarón, el antígeno de la proteína de camarón lo reconoce una inmunoglobulina de clase E. ¿Vale? Pero en salud nos ayudan a combatir parásitos. La IgG es la más abundante, la IgE en suero pues es menos representada, 0.05 miligramos por mililitro, dura nada más 2 días en suero y bueno, es monomérica. La IgG, hay de IgG 1 a 4, como vimos, que es la más abundante, vean, 13.5 miligramos por mililitro de suero. Dura mucho tiempo en suero, dura 23 días. ¿Vale? Es monomérica y tiene muchas funciones. Por ejemplo, la opsonización, la activación del complemento, la citotoxicidad mediada por anticuerpo. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Lo vamos a ver ahorita. ¿Vale? Y finalmente la IgM, que solo hay una y la concentración es 1.5 miligramos por mililitro, es
dura 5 días aproximadamente en suero y es pentamérica. Ajá. Y es la primera que producen los linfocitos. Y su principal función es la fijación del complemento. ¿Se acuerdan del complemento? Si el complemento se está activando por anticuerpos, ¿qué vía es? Había 3 vías. La clásica, ¿no? La clásica. Entonces, cuando una IgM, que es pentamérica, reconoce a su antígeno, ajá, el complemento puede detectar que hay una IgM ahí y empieza la activación de sus simógenos hasta formar el complejo de ataque a membrana. ¿Sí queda claro? Vean cómo ya estamos juntando lo que ya hemos visto. Entonces, la diferencia entre afinidad y valencia, o avidez, también se puede utilizar como afinidad, un sinónimo de afinidad. Por ejemplo, en este caso tenemos una valencia monovalente, vean, solamente un FAB se está uniendo al antígeno, y tenemos una avidez baja, porque los puntos de interacción entre el antígeno y el anticuerpo son pocos, ¿no? En este otro ejemplo, cuando ya incrementan los puntos de interacción del antígeno con el anticuerpo, pues ya tenemos un incremento en la avidez o en la afinidad, ¿ya vieron? Aquí nada más eran 2, ahora 2 por anticuerpo. Aquí son 4 por anticuerpo, ¿ya vieron? Se incrementó la avidez. Ajá. La valencia de la interacción, en este caso únicamente un FAB interacciona, es monovalente. En este caso, cuando los 2 FABs interaccionan, es bivalente. Pero vean la IgM. La IgM tiene polivalencia. Hay mucha avidez porque numéricamente hay muchos puntos de contacto, pero no del monómero, sino del pentámero. ¿Vale? Las interacciones entre el antígeno y los anticuerpos no son covalentes. Si se acuerdan en sus clases de química, los enlaces covalentes son aquellos que se requiere energía para romperlos, ¿no? Es cuando dos átomos están compartiendo un electrón, ¿no? ¿Sí se acuerdan de sus clases de química o no? Más o menos. Okay. Los anticuerpos y sus antígenos interaccionan por uniones no covalentes. Una forma fácil de entender las uniones no covalentes es las uniones como si fueran electrostáticas. Básicamente, positivo atrae al negativo, como si fuera un enlace, como un imán. ¿Ah? Cuando un imán está en la polaridad correcta, pues hay atracción, ¿no? Y cuando está en la posición contraria, se repelen. ¿Ah? Clásico, lo positivo atrae el negativo, etcétera, ¿no? Entonces, eso se mantiene también a nivel atómico, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas electrostáticas, las cargas de los átomos generan que el anticuerpo tenga unas regiones que son positivas y que interaccionen con las regiones que son negativas del antígeno. ¿Sí me siguen más o menos? Puentes de hidrógeno, por ejemplo, a parciales positivas, parciales negativas. Fuerzas de Van der Waals, fuerzas hidrofóbicas cuando hay interacción con agua, ¿no? Interacción con los enlaces pi. O sea, no pretendo que se acuerden de sus clases de físico-química, pero básicamente lo que quiero decir es que la unión antígeno y anticuerpo es reversible. ¿Ah? Se puede romper el enlace porque no es un enlace covalente. ¿Hasta aquí me siguen? Más o menos. Entonces, aquí tenemos otra caricatura donde podemos encontrar o entender un poquito más de la afinidad. ¿Ah? La afinidad es la fuerza de reacción entre un determinante antigénico y un anticuerpo en el sitio de reconocimiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí estamos viendo la región hipervariable del IgM, ¿no? Vamos a ver qué estamos viendo. Esta parte. Una de esas, ¿ya vieron? Una región hipervariable. Esta región hipervariable va a interaccionar con una región del antígeno. ¿Están de acuerdo? Estamos en ese espacio. Aquí tenemos esa región hipervariable. Esta región hipervariable interacciona con el antígeno en estos puntos, porque, digamos, los aminoácidos de esta región y de esta región son positivos, ¿no? Tienen carga parcial positiva. Y en el antígeno, esta y esta son parcial negativa. Es como si fueran 3 imanes chiquititos, atómicos, ¿no? Entonces el anticuerpo lo agarra 3 puntos de interacción. Tiene una afinidad de 3, digamos.
Pero ¿qué pasa si el anticuerpo, el linfocito dice, ah, ya estoy entendiendo mejor este antígeno? ¿Qué pasa si yo ahora le cambio aquí esta región que se repele? Es decir, aquí digamos el antígeno tiene una carga positiva y acá otra, el anticuerpo tiene una carga positiva. ¿Qué pasa si yo muto la secuencia que codifica para este aminoácido para en lugar de que sea negativo, ahora sea positivo? Entonces yo ya estaré mejorando mi afinidad, porque ahora en la región, el sitio de la región hipervariable que se repelía antes, ahora se atrae. ¿Ya vieron? Entonces ahora en lugar de haber únicamente 1, 2, 3 puntos de interacción, hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos de interacción. Entonces incrementa la afinidad. Entonces, la región que reconoce el anticuerpo en el antígeno, es decir, estos puntos con los que físicamente interaccionan por uniones no covalentes, se llaman determinantes antigénicos. Es igual, o sea, no todo el antígeno, el anticuerpo no reconoce todo el antígeno, solamente reconoce al antígeno en sus determinantes antigénicos, donde están interaccionando las regiones del anticuerpo con el antígeno. ¿Sí queda claro? Entonces, esta región que está interaccionando con el anticuerpo en el antígeno se llama determinante antigénico. ¿Y cómo se llama la región del anticuerpo de la región hipervariable que está interaccionando con el antígeno? Si se dan cuenta, vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? Empezamos con las regiones variables, luego las regiones hipervariables, y dentro de las regiones hipervariables tenemos regiones determinantes de complementariedad, o por sus siglas en inglés, CDR. Complementary Determinant Region 1, 2 y 3. Ya sé que suena muy complejo, pero son nada más nombres que ustedes a lo mejor ni se tienen que aprender. O sea, ¿dónde están las determinantes o regiones determinantes de complementariedad? Bueno, las regiones determinantes de complementariedad son básicamente los deditos, los que agarran al antígeno, los que interaccionan con el determinante antigénico. Estas flechitas que estamos viendo en esta caricatura, ¿vale? Entonces, ¿dónde deben de estar? Pues en las regiones variables, ¿no? Entonces, en las regiones variables existen las regiones determinantes de complementariedad, que son básicamente las que interaccionan con el antígeno. ¿Sí queda claro? Y vean, si nosotros vemos, yo les dije que todos los anticuerpos son diferentes, ¿no? Pero ahora, con lo que ya aprendimos hoy, en realidad yo les puedo decir que todos, o sea, los anticuerpos reconocen diferentes antígenos. Si ustedes ven, buscan, ven todas sus IgG, van a ser prácticamente iguales en el FC, prácticamente iguales en las regiones constantes del FAB y prácticamente iguales en las regiones variables, con excepción de las regiones determinantes de complementariedad, porque esas son las que tienen que ser diferentes, porque esas son las que interaccionan con el antígeno. ¿Sí queda claro? Y vean, aquí tenemos un ejemplo de la cadena variable pesada y la cadena variable ligera. En la cadena variable pesada tenemos tres regiones determinantes de complementariedad. Y vean qué tan variables, o sea, todo es igual en la región variable pesada, en el dominio variable pesado, todo es igual, es decir, hay poca variabilidad, pero en las determinantes 1, 2 y 3 hay muchísima variabilidad. Es decir, que en realidad todos los anticuerpos son iguales, con excepción de las regiones determinantes de complementariedad. ¿Sí, claro? Como no, nada más hay unos cuantos que tienen sus cámaras, no sé si están poniendo cara de terror o de confusión, me estoy guiando con los que tienen su cámara. Y parece que se están entendiendo. Entonces, los demás, si no dicen, no sabemos. Entonces, es una forma muy sencilla de ver los anticuerpos, pero en realidad, vean, esta es una representación más fiel de un anticuerpo, así como vimos la foto, ¿no? Entonces, en realidad es una estructura compleja, ¿no? Si vemos en esta caricatura o en esta reconstrucción del anticuerpo, vean, aquí está el variable ligero y el variable pesado. Entonces, la cadena ligera sería esta. Y la cadena pesada. ¿No? El dominio constante ligero y variable ligero está acá. Entonces, es básicamente como
es muy globular y es muy móvil la proteína, la molécula. Y en el sitio de interacción con el antígeno, vean, normalmente si ustedes ven una publicación donde se estudia la estructura del anticuerpo, van a ver este tipo de representaciones. Bien, la región determinante de complementariedad, es decir, los deditos que interaccionan con ese antígeno, están compuestos por diferentes aminoácidos que tienen cargas diferentes y que interaccionan con el antígeno por uniones no covalentes. Es decir, que el anticuerpo puede reconocer a su antígeno simplemente por carga. Se une a él como si fuera un imán. ¿Sí queda claro? ¿Dudas de la estructura de inmunoglobulinas? Bueno, No. ¿cómo se activan los linfocitos B? Pues esos son los más fáciles que vemos en el curso. El linfocito B naïf está ya sea en un ganglio, o está en el vaso, o está en una placa de Peyert, y pues tiene su BCR con la cadena pesada M, un poquito de D, porque es la primera que salió de médula ósea, reconoce a su antígeno y se activa, ¿no? Entonces se activa y se empieza a ver expansión clonal, ¿se acuerdan? Hay que hacer copias mitóticas de esta clona. Una vez generada la proliferación, se diferencia a producir anticuerpos. Primero produce IgM, eso ya hablamos de ello. Pero ¿qué pasa si el linfocito T, que por otro lado se activó? Llegó el de la dendrítica, le presentó el antígeno, le dijo al linfocito T, la infección es contra un gusano. Ah, ok. Voy a volverme TH2, lo vamos a ver en la clase de activación del linfocito T. Me voy a volver TH2 y le voy a cooperar con el linfocito B y le voy a decir, oye, linfocito B, hay un gusano. En lugar de producir IgM, cambia de isotipo a IgE, que es la que mejor nos sirve para el gusano. No, pero es una bacteria. Ah, no, pues le voy a decir al linfocito B que cambie de isotipo a IgG, que es la que nos sirve contra bacterias. ¿Queda claro? Entonces, la cooperación con el linfocito T es lo que permite el cambio de isotipo. Si no hay cooperación, no hay cambio de isotipo. ¿Entendido? Bueno. Ya después tenemos muchas clonas y la cooperación también ayuda para que haya una maduración de la afinidad. La maduración de la afinidad, vamos a verla ahorita en unas diapositivas más adelante, es seleccionar al linfocito B que haya producido mejores anticuerpos, ¿no? Esta maduración, digamos, todos los linfocitos B van a reconocer al mismo antígeno, pero algunos van a tener más afinidad que otros. Entonces, la maduración de la afinidad, esa mutación que les dije, es producto de la cooperación con linfocitos T, ¿de acuerdo? Y solamente cuando hay cooperación con linfocitos T es que el linfocito B puede generar memoria. Si no hay cooperación, no hay memoria. Entonces ya, si se elimina este patógeno, ya se guarda este linfocito B de memoria por si lo volvemos a ver. ¿Sí queda claro? Bueno. Esto vamos a verlo más adelante. Ok. Entonces, los antígenos para los cuales el linfocito B se activa, produce IgM y necesitan que la cooperación con linfocitos T para producir cambio de isotipo, memoria y maduración de la afinidad se conocen como antígenos T dependientes y son la mayoría. La mayoría de antígenos son T dependientes, pero hay algunos pocos, por ejemplo, algunos antígenos de cápsulas de bacterias o polisacáridos que inducen la activación de unos linfocitos B muy particulares y producen IgM. Entonces, pero aquí en este caso, como no hay cooperación, son antígenos T independientes. Y como no hay cooperación, solamente hay IgM porque no hay cambio de isotipos. Hay baja afinidad porque no hay maduración de la afinidad. Y no hay memoria. Entonces, los antígenos T independientes, pues no generan una respuesta humoral muy eficiente porque no hay maduración de la afinidad, cambio del isotipo ni memoria.
Y los test dependientes, que son la mayoría, inducen cambio de isotipo, maduración de la afinidad y memoria. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a saltarnos esto. La cooperación la vamos a ver cuando veamos linfocitos T. Y entonces, cuando se induce la cooperación entre el linfocito B y el linfocito T, pues básicamente es con citocinas y moléculas como CD40, CD40 ligando, pero el producto es inducir el cambio de isotipo. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Okay. Quiero ver las funciones, porque esto lo vamos a ver en la próxima clase. Ya con más detalle. Ok. Vamos a ver. Quiero que veamos las funciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Bueno, las funciones de los anticuerpos. ¿Cómo van a actuar? ¿Cuál es la función de esos anticuerpos? Bueno, ya se activó el linfocito B, ya sea que cooperó o no cooperó, se produjeron anticuerpos. La principal función, o una de las principales funciones, es la neutralización de microorganismos y toxinas. ¿A qué nos referimos? O sea, cuando un patógeno está recubierto con anticuerpos, pues ya no va a poder infectar, ya no va a poder dividirse, va a ser neutralizado, ¿no? Está, digamos, atrapado. La neutralización sería como atrapar patógenos, ¿no? No nada más patógenos, por ejemplo, cuando las bacterias producen exotoxina, también se pueden generar anticuerpos contra ellas, ¿no? Como la toxina tetánica, la toxina botulínica. Entonces, incluso algunas de las vacunas que se ocupan en el sector salud traen antígenos para inducir anticuerpos contra estas toxinas. Una de las funciones más importantes es la neutralización de microorganismos y de toxinas. Pero otra función muy importante es la opsonización. Ya habíamos hablado un poquito de la opsonización. La opsonización es cuando una partícula o una proteína o un antígeno está recubierto con anticuerpos. ¿Por qué lado están reconociendo el antígeno? Por el FAB, ¿no? Pero está expuesto el FC, ¿sí o no? Pues los macrófagos y otras células fagocíticas tienen receptores para detectar ese FC. Esos receptores se llaman receptores de FC. Entonces, si anda por ahí un macrófago y ve a esta bacteria que está opsonizada, decir, detecto este FC, activo mis procesos de fagocitosis para comérmela. Entonces, los anticuerpos hacen más atractivos a los antígenos, los hacen como si fuera el elote con mayonesa, más apetitosos, ¿no? Entonces, la opsonización es el incremento de la fagocitosis de organismos neutralizados o opsonizados por anticuerpos. Entonces, la opsonización, ¿no? Otra función se llama la citotoxicidad mediada por anticuerpo, que es similar a la fagocitosis, ¿no? Digamos, aquí tenemos una célula que está infectada y que expresa antígenos en su superficie, ¿no? Entonces, esos antígenos son reconocidos por estos anticuerpos. ¿Y por qué lado reconocen al anticuerpo? Por el FAB, pero está expuesto ¿quién? El FC. Y adivinen quién tiene receptores para FC. ¿Se acuerdan de la NK? Entonces, la NK llega a pedir la credencial como siempre, pero si detecta que tiene un anticuerpo pegado a esa célula, la mata por citotoxicidad. Pero como esto fue mediado por el anticuerpo, se llama citotoxicidad mediada por anticuerpo. ¿Sí queda claro? Muy bien. Otra función importantísima es la activación del complemento por la vía clásica. ¿Cuáles son los anticuerpos más buenos para activar complemento? Los IgM. ¿Sabes? ¿Por cuál vía? Por la vía clásica. Entonces, si hay por ahí una partícula bacteriana, una bacteria, un virus que tenga ahí anticuerpos, se va a activar la vía clásica. Y aquí, ¿cuál es la función del complemento? Ya lo vimos. Una de las funciones es la lisis, ¿no? La formación del complejo de ataque membrana, el poro. Pero no es la única, ¿no? ¿Por qué? Porque el complemento también opsoniza. Entonces, esta bacteria pues ya está doblemente opsonizada, ¿no? Porque tiene tanto al anticuerpo como a las proteínas del complemento. Entonces, el macrófago, si no lo vio por el receptor FC,
lo va a ver por los receptores de complemento. Está doblemente opsonizada, entonces el complemento induce la opsonización, incrementa la opsonización de esta bacteria o de este organismo con anticuerpos, y por supuesto la activación de la inflamación. Quiero ver si les muestro esta. Otra función importante de los anticuerpos, principalmente de la IgE, bueno, hasta este punto ya se empezaron a dar cuenta, ¿no? Porque decíamos que el FAB es la región por donde se reconoce el antígeno, pero el FC es el responsable de la función biológica. ¿Cuál es la función biológica? Bueno, pues la función biológica es la opsonización, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque a través del FC es reconocida este anticuerpo. La citotoxicidad mediada por anticuerpo. La otra función, activación del complemento. Y aquí la que le faltó incluir a Lavas en este diagramita sería la activación de células o de granulocitos como los eosinófilos, las células cebadas y los basófilos, ¿no? Entonces yo les dije que las IgE son importantísimas para la activación o la defensa contra parásitos. ¿Cómo ocurre en esta defensa contra parásitos? El anticuerpo es producido cuando hay un gusano, digamos. Este anticuerpo se va a unir a la superficie de este gusano, a este tegumento del gusano, y el FAB va a reconocer a los antígenos del gusano, pero ¿quién va a estar expuesto? El FC. Si este anticuerpo es un IgE, adivinen quién tiene receptores para el FC de las IgE. Pues los eosinófilos. Los eosinófilos van a detectar que este gusano está recubierto por IgE, ¿y qué van a hacer? Degranular todo su contenido sobre el gusano para poder destruir. Por eso es que la IgE es muy importante para la respuesta contra parásitos, porque los eosinófilos tienen receptor para FC. ¿Sí queda claro? Estas otras diapositivas las podemos ver rápidamente en la próxima sesión, pero creo que con esto nada me faltaría la hipermutación somática, que es para explicarles más o menos cómo es que se incrementa la afinidad de los anticuerpos. ¿Queda clara la función y la activación de linfocitos B? Pues funciones de anticuerpos, opsonización, neutralización, citotoxicidad mediada por anticuerpo y fijar complemento. ¿De acuerdo? También la activación de eosinófilos y otros granulocitos, como células cebadas y basófilos. ¿Dudas? No,